bienvenidos. Qué lindo es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Porque hoy es el día que hizo el Señor. Siempre me gusta decir esa frase. Y sí, me acuerdo cuando la digo, me acuerdo cuando la cantábamos hace mucho tiempo atrás. Hoy es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. No sé si algunos recuerdan esa cancióncita, pero era, la cantábamos cuando empezaba el servicio, porque hoy es el día del Señor, en el cual el pueblo de Dios se reúne alrededor del mundo a alabar y a bendecir el nombre del Señor. Y aquí estamos nosotros. Sean todos bienvenidos. Estamos desde la iglesia del Nazareno, Shepherd House, de la ciudad de San Jacinto, California. Vamos a dar inicio a nuestro servicio. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Que sea el Señor guiándonos. Padre Santo, te alabamos. Oh Santo de Israel, bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Padre, te pedimos que seas tú, Señor, el que se encargue de este tiempo. Que nos bendigas, que tu Santo Espíritu se haga presencia aquí en nuestras vidas, Señor, y que podamos alabar y bendecir tu nombre con libertad, esa libertad que tú nos has dado, que tú nos has regalado, Señor. Oh Padre Santo, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener nuestra lectura bíblica, como siempre la tenemos al iniciar, pues, después de la oración, iniciamos con esta lectura que tiene referencia a la enseñanza que el Señor nos va a traer hoy, ¿verdad? Y está en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 36. Si usted se da cuenta de ese párrafo, hay algunas Biblias que tienen títulos en algunos párrafos, y este título que tiene, por lo menos mi Biblia, dice verdad y libertad. Entonces vamos a leer desde el 31 hasta el 36. Ya, y dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? El 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahí en esa lectura, si usted se da cuenta, los dos últimos versículos dice la palabra hijo, y más adelante en el último dice nuevamente hijo, pero son dos hijos diferentes. Y usted mire su Biblia, y dice el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo, ese hijo está en minúscula, ese hijo es usted y yo, los hijos de Dios. El hijo sí queda para siempre en la presencia del Señor, ¿verdad? El 36 dice: así que si el hijo, y ese hijo está con mayúscula, ese hijo se refiere a Jesús. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, si se dan cuenta, es bueno aclarar eso para comprender bien la palabra. Si el Hijo os libertare, si Cristo Jesús nos liberta, y de hecho lo hizo, somos verdaderamente libres. Vamos a continuar con nuestro servicio y vamos a alabar al Señor. Usted alabe al Señor con libertad, esa libertad que el Señor ha traído sobre usted. Por
También es un canto bien antiguo que cantamos hace tiempo atrás. Hermoso. Le cantamos y alabamos al Señor y le decimos: cuán grande eres, el único digno de adorar, el único digno que merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, con toda nuestra fuerza. Hermoso. Ok, nuevamente sean bienvenidos todos. Vamos a iniciar entonces la enseñanza del día de hoy. Hoy también hacemos un pequeño break, porque recuerden que venimos dando enseñanzas acerca del libro de los Hechos. ¿Recuerdan? Vimos con la crucifixión de Jesús, su resurrección, continuamos con la historia y empezamos a ver cuando vino el Espíritu Santo, Pentecostés, y seguimos entonces con la historia de la iglesia en sus inicios. Y el domingo pasado estábamos hablando todavía de Pedro cuando hizo su segundo discurso. Cuando le preguntaron: ¿qué haremos, hermanos? Ya compungidos, recuerden, él les dijo: arrepentidos y convertidos. Decíamos, arrepentirse significa arrepentirse de nuestros pecados, tener un cambio de vida de 180 grados, no 360 porque quedamos en el mismo punto, ¿verdad? De 180 grados. Y convertirse es creer en el Señor, o sea, para convertirnos al Señor necesitamos esa fe. Y hablábamos también de Moody, un teólogo, un hombre muy amado por el mundo cristiano hace mucho tiempo atrás. Él tenía una frase que él decía: la fe y el arrepentimiento son las dos alas con las cuales nosotros volamos hacia el Señor. No podemos volar con una solamente con fe o solamente con arrepentimiento. En la casa yo les hablaba que tengo un pequeño pajarillo que rescaté y anda revoloteando. Necesita sus dos alitas para revolotear en el apartamento, anda por ahí por todos lados. Bueno, esa era la enseñanza que estábamos dando, pero ahora vamos a hacer un pequeño break porque esta nación, la nación de los Estados Unidos de América, está celebrando su libertad, su independencia. Pero para lograr esa independencia necesitó de un ejército, el cual muchos dieron su vida en batalla para lograr la independencia del Imperio Británico. De los que están en high school y eso se manejan más esa historia, ¿verdad? También me acuerdo que este mes también mi país de origen también celebra, más adelante, pero también celebra esa fecha, donde hubo un ejército que se levantó y al opresor lo apartó, lo echó. Entonces, este día estamos celebrando esa libertad. Miren, se necesitan ejércitos, un ejército que se levante y vaya y luche, y muchos ofrenden su vida. Este país tiene ese tipo de ejército, nuestros países tienen ese tipo de ejército, pero también hay un ejército del cual yo quiero nombrar hoy. Antes de nombrarlo, quiero decir, debemos, nuestro deber, orar por todas nuestras fuerzas armadas, por cada uno de ellos. ¿Saben? No es fácil. No es fácil. Muchos de ellos, pues, ofrendan su vida. Otros regresan mutilados. Otros regresan con traumas. Hemos visto, yo no he estado en guerra, pero hemos visto en las películas cómo que refleja un poco cómo regresan esos jóvenes. Entonces, ese es un ejército por el que hay que orar, por nuestras fuerzas armadas. Pero hay otro ejército, que me gusta nombrarlo en esta fecha, que también partió de este país y parten de este país. La iglesia del Nazareno es una iglesia misional, tiene muchos misioneros alrededor del mundo. Ese también es un ejército, pero un ejército que va a nivel espiritual. Tenemos una libertad física. Usted puede venir a adorar y alabar al Señor cuando usted quiera, nadie se lo impide. En otros países no sucede eso. Se entera de que usted es cristiano y le desprenden la cabeza de su cuerpo, ya lo degollan. Entonces hay un ejército que también está allá, pero a nivel espiritual. Y también la iglesia de Nazareno pide
oración por todos esos misioneros, pastores que están alrededor del mundo llevando la palabra del Señor, también ofrendando sus vidas, porque muchos de ellos son asesinados cuando los descubren. Les he hablado del video que nos trajo un hermano de Somalia. No debiera decir, pues, no voy a decir, no me sé, ni siquiera me acuerdo el nombre, porque él nos mostró un video donde a unos hermanos, cuando lo descubrieron que pertenecían a la iglesia de Jesucristo, lo degollaron, y esos que lo degollaron le pasaron un cuchillo por su cuello y pusieron un video, hicieron un video y después lo pusieron en YouTube. Es horrible. Y ellos tenían una mega iglesia. Una mega iglesia, eran 12 hermanitos que se reunían. Para ellos era una mega iglesia, porque no está permitido que se reúnan ahí, se los descubren y su vida peligra. Entonces, en ese ejército también me gusta recordarlo en esta fecha. Tenemos un ejército físico que va con armas y lucha físicamente, pero tenemos un ejército espiritual que son los misioneros, y también las oraciones del pueblo del Señor, del pueblo de Dios, orando por esas personas, por los militares, pero también por los misioneros. Somos una iglesia misional. Pero hoy vamos a hablar de libertad, estamos hablando de libertad, y la lectura que traíamos cuando iniciamos el servicio era Juan 8, 31 al 36. Y la voy a leer, usted la va siguiendo en su Biblia si todavía la tiene abierta, si no, pues yo la voy leyendo aquí. Dice Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Muchos judíos creyeron en Jesús. Pedro, Juan, fueron uno de ellos. Ellos eran judíos, creyeron en el Mesías. Y les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A pesar de que hay sitios en la tierra donde no se permite que se alabe y vaya y se reúna el pueblo de Dios, ellos lo hacen y son libres a pesar de las restricciones. En nuestro medio, en su país o en mi país de origen, aquí en Occidente, por decirlo así, tenemos la libertad de ir a alabar y bendecir el nombre de mi Señor, y libremente yo profeso mi religión, profeso mis creencias. Pero a pesar de esa libertad, hay personas que no son libres, porque el pecado los tiene atrapados. Y aunque digan algunos, yo lo dejo cuando yo quiera, sabemos que eso no es verdad. Sabemos que eso es una gran mentira del enemigo que los tiene atrapados. Entonces la libertad debe ser tanto física, la que tenemos, como espiritual. La libertad que me trae el Señor, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El 33 que dice: y respondieron. ¿Quiénes respondieron? Los judíos que habían creído en Jesús. Dijeron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis, a mí me gusta esa palabra, verdaderamente libres. No dice: y si el hijo os libertare, seréis libres. No dice así. Dice: y si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Cristo tenemos libertad, aunque estemos tras una reja. Hay personas que están en la cárcel y han entregado su vida a Cristo y son libres, aunque físicamente estén detrás de una reja. Sí vemos esa característica del Evangelio, que eres verdaderamente libre. A ver, el diccionario tiene una definición de lo que es libertad. El diccionario normal, el que tenemos en casa. Dice el diccionario: ¿qué es la libertad? Libertad, facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Es
una facultad y un derecho. La libertad es un derecho humano. ¿Sabía? Está dentro de la Carta de los Derechos Humanos, está la libertad. Usted debe ser libre, es un derecho. Entonces, por eso el diccionario dice: facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Vivimos en una sociedad. El concepto de libertad es muy valorado entre los seres humanos, al igual que el concepto de felicidad. Una vez hablamos y cómo el ser humano busca la felicidad, ¿verdad? Usted y yo buscamos la felicidad, usted y yo buscamos la libertad, queremos ser libres. Pero hay un problema. Si nosotros no conocemos a Cristo Jesús, buscamos la libertad y buscamos la felicidad donde no está. Y cuando damos aquella enseñanza de la felicidad, decíamos, muchas personas buscan la felicidad en donde no está. En el alcohol, en las drogas, en el adulterio, en qué sé yo, en vivir la vida loca. Sabemos que eso a la final trae muerte. Porque la felicidad está en Cristo Jesús. Y veíamos en aquella enseñanza cómo la felicidad está en Él. Ahora, la libertad también tiene esa característica. La felicidad y la libertad del ser humano, en forma innata, en forma por instinto lo busca. Queremos ser libres y queremos ser felices. Pero sabemos que la libertad, como dice la palabra del Señor, la encontramos en Cristo Jesús. Verdaderamente libres. Hay algunas personas que están perdidas, que no tienen esa libertad y ni siquiera lo saben. Le voy a contar una anécdota. Hubo una niña de unos 5 años, estaba de paseo de camping con su familia en una parte boscosa, y la niña en la mañana temprano, de pronto jugando con las mariposas y por aquí distraída, se fue y se perdió. No tuvieron cuidado de ella y se perdió en el bosque. Entonces los padres, afanados buscando a su pequeña niña, llamaron a la policía, llamaron a los rescatistas y empezó la búsqueda de la niña, todo el día buscando a la niña. La niña todo el día estuvo perdida en el bosque. Finalizando el día, por ahí como a las 4 de la tarde, un rescatista vio a una pequeña niña sentada en un árbol caído, en un tronco de un árbol caído, estaba sentadita ahí, pero notó que no estaba nerviosa. Entonces, para no ponerla nerviosa, se fue acercando poco a poco y la saludó: hola, ¿cómo estás? Bien, ¿me puedo sentar al lado tuyo? Sí, siéntate. Y se sentó y comenzó a hablar con la niña y se dio cuenta que la niña no estaba asustada y había estado todo el día perdida en el bosque. Y hablando con ella le decía: ¿qué hiciste ahora en todo este tiempo en el día? Oh, estuve en el arroyo, tomé agua, comí unas blueberries, había una planta de blueberries, comí unas plantas blueberries. Y a medida que conversaba con la niña, pues se enteraba más de que la niña ni enterada estaba que andaba perdida. Y le dice el rescatista: tú sabes que estás perdida, ¿verdad? Y la niña dice: no, yo no estoy perdida. Había un pequeño oso que sí estaba perdido y ahorita estuvo por aquí y andaba todo asustado. Y yo le hablé con él y le dije: ve, busca a tu mami, estás perdido. Pero yo no. Es una anécdota, pero para ilustrar que hay personas que están perdidas y no están enteradas que están perdidas. La libertad la encontramos en Cristo Jesús. Si usted que está aquí tiene a Cristo Jesús en su corazón, usted es verdaderamente libre. Estamos en un proceso, sí, por supuesto, todos estamos en un proceso de formación, cometemos errores, pero ahí vamos. Cuando hablo de esto siempre me acuerdo del libro de Isaías, ¿verdad? En aquel tiempo habrá un camino, y el que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se perderá. Ese camino es Cristo Jesús, el Hijo, que es lo que dice aquí. Entonces, en Cristo somos libres, y vamos a tocar 2 puntos de qué somos libres en Cristo Jesús. El primer punto que vamos a tocar de qué somos libres en Cristo Jesús es de la condenación y del dominio del pecado. Ese es el primer punto. En Romanos 8, versículo 1 y versículo 2, dice así la palabra del Señor: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si es lo poderoso esa palabra, esa palabra
tan hermosa. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En Cristo Jesús tenemos libertad de la condenación y del dominio del pecado. El pecado no debe dominarme. Alguien dirá, hermano, pero ¿sabes qué? Yo todavía lucho con algo y que de vez en cuando me caigo. Si cuando usted comete algo, una falla, pecado, por decirlo con el nombre que es, usted de todas formas, su corazón se contrae de dolor y sabe y se avergüenza delante del Señor y se da cuenta que le ha fallado al Señor, significa que todavía el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de nosotros y nos está redarguyendo. Y eso significa que estoy creciendo. Claro, debo poner de mi parte porque eso no es mágico. Debo poner de mi parte. ¿Para qué? Para ir creciendo en santidad, para ir creciendo en ese caminar con el Señor. Me gusta decir esto cuando hablo de esto también. El Señor no va a hacer nada por nosotros que nosotros mismos no podamos hacer. Él va a hacer lo imposible. Él va a hacer lo que yo no puedo hacer. Pero lo que yo puedo hacer por mí mismo, el Señor no lo va a hacer por mí. Suena raro, ¿verdad? Ejemplo. Si me sirve, si mi esposa me sirve mi cena, yo no le puedo decir al Señor, Señor, dame de comer aquí, pónmela aquí en la boquita y muéveme la quijada para que yo coma. El Señor va a decir, hazlo tú. Me diría, como le dijo a Moisés, que tienes en la mano cuando iba a abrir el mar rojo. Él dice, avanza, le dijo el Señor. Yo te voy a dividir el mar rojo, pero tú tienes que cruzar. ¿Sí me explico? Es decir, Él me va a decir, ¿qué tienes en la mano? El cubierto, pues agarra y come. Cuando el Señor abrió el mar rojo, eso era imposible, el hombre no lo podía hacer. Pero ellos sí podían cruzar caminando, por eso les dijo, avancen. Así te dice a ti el Señor hoy, avanza, te caíste, levántate y avanza. Señor, pero ayúdame, yo te ayudo. No como alguien cuando, recuerdan cuando estábamos niños, yo fui el hermano mayor, pero no tuve esa experiencia en cuanto al hermano menor, que me decían, ayúdale a hacer la tarea a tu hermano menor, y mi hermano menor quería que yo se la hiciera, y yo le decía, tenía que decirle, yo te voy a ayudar, yo no te la voy a hacer, ven, siéntate. ¿Sí me explico? Esa es la idea. El Señor no va a hacer algo por nosotros que nosotros no podamos hacer. Tenemos que poner de nuestra parte. Es decir, el Señor abre las puertas para que yo consiga trabajo. Claro que sí, porque a veces nos es imposible. Hay mucha competencia, hay mucha gente, quizás gente más capacitada que yo. Y yo aplico, y yo oro al Señor, Señor, yo necesito que tú me abras la puerta de esa empresa, porque yo necesito proveer a mi familia. Yo creo en ti, tú eres un Dios de poder. ¿Cuán grande eres tú? Lo cantábamos ahora. El Señor abre la puerta, pero yo tengo que ir a trabajar, ¿sí me explico? Y yo tengo que esforzarme cada día. Por lo tanto, cuando caigo, sí, el Señor me perdona. El Espíritu Santo redarguye mi corazón. Voy delante de Él, me derramo delante de Él y me arrepiento. El Señor me perdona. Pero esfuérzate por no andar cayéndote cada rato, no hagas eso por deporte. Porque entonces vamos a tener que abrir un campeonato a ver quién y cuál es el que más. Ya. Me imagino el Señor diciéndose. Entonces, el Señor, el primer punto que íbamos a tocar en cuanto a libertad. ¿De qué me liberta el Señor? Primero, de la condenación y del dominio del pecado. Y leíamos Romanos. Romanos 8 del 1 al 2. Con la ayuda de Dios podemos vivir una vida en santidad. La Iglesia del Nazareno enseña mucho este concepto, vivir en santidad. La demostración, o sea, la evidencia de que el Espíritu de Dios está en mi vida, porque yo acepté a Cristo Jesús en mi corazón,
al hacerlo, el Espíritu Santo de Dios vivificó mi espíritu que estaba muerto. Y comienza un proceso, un caminar, un proceso de santidad. Y voy aprendiendo, vamos aprendiendo. Quizás no estamos en el mismo nivel, vamos aprendiendo y el Señor va formándonos y nos va ayudando. Y nos va ayudando. Ese proceso de santidad debe ir creciendo cada día. Debemos ir esforzándonos por agradar al Señor. Porque Él sea nuestra guía. Debemos esforzarnos por obedecer lo que dice su palabra. Cada vez que aprendemos algo nuevo de su palabra, que la palabra de Dios es viva y eficaz, debo irlo poniendo en práctica en mi vida, que no se quede solamente aquí en mi mente, sino que lo haga una vivencia en mi vida. Empezar a disciplinarme, y la disciplina cuesta, ¿verdad? Con la ayuda de Dios podemos vivir en santidad. Miren, en Romanos 6 al 20, Romanos capítulo 6, versículos de 20 al 23 nos habla de este punto, pero voy a leer la traducción en lenguaje actual, porque esa versión a veces, como es lenguaje actual, la comprendemos mejor. Lo que habíamos leído anteriormente está en la Reina Valera del 60, eso es una versión que amamos, ¿sí? Pero esta me gustó cómo estaba aquí. Romanos 6, del 20 al 23, pero esta versión, aclaro, que voy a leer es la traducción en lenguaje actual. Dice el número 20: cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como Dios le agrada. Pero ¿qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. Ahora son servidores de Dios, y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Es el último versículo, en la del 60, lo que dice es: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Lo mismo, pero con palabras diferentes. Lo leo nuevamente, en la versión del 60, que nos gusta mucho. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es la versión del 60, del Reino Valera 60. Y esta que leí es: quien solo vive para pecar recibirá castigo de muerte. O sea, la paga del pecado es la muerte. ¿Sí ven? Pero Dios nos regala la dádiva es regalo. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, es lo mismo, pero un poco más claro. Entonces, vivir en santidad sí es posible. Antes, dice el texto que acabo de leer, éramos esclavos del pecado. ¿Y qué logramos con eso? Simplemente hacer lo que nos agrada al Señor. Pero ahora que Cristo Jesús me ha rescatado, entonces vivo para Él, para agradarle a Él. Porque viene el último: la paga del pecado es la muerte. Y sabe, esa muerte es una muerte eterna. Es una muerte eterna. Él nos regala, el Señor nos regala la vida eterna. Pero si yo no le recibo y me dedico a hacer lo que me da la gana, a abusar de la libertad, en ese caso no sería libertad sino libertinaje, entonces voy a tener muerte eterna. Otro punto que vamos a tocar es de qué me liberta el Señor. Es precisamente lo que acabo de decir, de la muerte eterna. El primer punto, ¿cuál era? ¿De qué me liberta Jesús? De la condenación y del dominio del pecado. Y ahora de qué, también el segundo punto, ¿de qué me liberta el Señor? De la muerte eterna. Romanos 6:23, que lo habíamos leído ya, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando estuvimos viendo el libro de Gálatas, sí, fue el libro de Gálatas, estuvimos viendo los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. Y cuando dábamos esa enseñanza,
aclarábamos y decíamos, ¿a quién beneficia más que dejemos fuera, echemos fuera de nuestra vida los frutos de la carne y atesoráramos en nuestro ser el fruto del Espíritu? ¿A quién beneficiaba más? Primeramente, a cada uno de nosotros. Y segundo, beneficiaba a todo nuestro entorno, empezando por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros abuelos, nuestros padres. Todo se comienza a beneficiar, todo, porque la bendición se comienza a extender. Entonces, esta parte, porque la paga del pecado más la dádiva de Cristo Jesús es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa vida eterna que habita en mí, que ahora está en mí, porque creo en Cristo Jesús, con mi proceder, agradándole al Señor, ¿a quién va a beneficiar? A cada uno de las personas que nos rodean. Indiscutiblemente la vida sería más llevadera y mejor. Hermano, pero no vamos a tener problemas. Hubo una enseñanza de eso también. Sí, vamos a tener problemas, pero es muy diferente, porque ahora el creador de los cielos y la tierra, el que prometió que estaría conmigo, está conmigo. Y Él es quien tiene control de mi vida. Y si algo sucede en mi vida que me duele en el alma, que yo sé que sí ha sucedido, yo tengo consuelo en esa roca firme. Yo puedo refugiarme en Él y Él puede consolarme. Entonces sí tengo una esperanza, sí tengo un consuelo. Entonces sí beneficia. Para las personas que dicen, yo no estoy perdido, como la niña de la historia, ¿verdad? Porque antes, dice la palabra del Señor, éramos esclavos. Mire, de todas formas, todas las personas, toda persona que está alrededor de la tierra es esclavo. Todas. No hay nadie libre. ¿Por qué digo eso? Porque eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. ¿Por qué digo esto? Los apóstoles se autodenominaban siervos de Cristo. Y un siervo es un esclavo. En Filipenses 1:1, mire cómo dice en Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Ese siervo, ahí, la mayoría de las traducciones tienen la palabra siervo, pero hay otras versiones, otras traducciones que tienen la palabra esclavo, porque realmente la palabra en griego que estaba ahí es doulos, y doulos no exactamente significa siervo, significa esclavo. Entonces, ¿cómo diría eso? Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos. Ese doulo significa, si traduces esclavo, y dice, originalmente el término era el término más inferior de la escala de la servidumbre. Es decir, doulos, había varias escalas de servidumbre. Estaba el jefe de los siervos, y entonces tenían varios otros que tenían ciertos cargos especiales, y estaba el de más abajo, el que lavaba los pies de los visitantes, y por ponerlo hoy en día, el que iba y lavaba los baños. Estaban todos los baños sucios, y él era el que tenía que lavar los baños. Él era el de más abajo. Ese era el doulos, dentro de la escala de servidumbre. Entonces, esa palabra es la que utiliza Pablo aquí. En Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, doulos de Cristo. Y miren que Jesús se ciñó una toalla y lavó los pies de los apóstoles. Es bien interesante esto, porque miren, en Santiago 1:1, Santiago también se autodenomina doulos de Cristo. Y está en Pedro, en 2 de Pedro 1:1, también utiliza la misma palabra, siervo de Cristo, doulos. En Judas 1 también doulos. En Juan y Apocalipsis 1:1 también dice doulos, dice siervo de Cristo, esclavo de Cristo. Pedro lo repite en Romanos, en 1 Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en 2 de Timoteo y en Tito. También se autodenomina doulos de Cristo. Por lo tanto, o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo.
Gran diferencia. El pecado, el enemigo, me oprime, porque Él vino para matar y para destruir. Mientras que en Jesús nos autodenominamos porque nosotros voluntariamente vamos delante de Él. Queremos obedecerle, queremos ser sus esclavos porque Él nos ama de verdad, no como el enemigo que quiere destruirnos. Por eso decía, suena raro, ¿verdad? Y no suena muy agradable porque a nosotros los humanos no nos gusta que nos digan, eres esclavo, porque nosotros queremos ser libres. Pero realmente, si vamos a la palabra, somos esclavos de Cristo. Somos sus siervos. Les hablaba de los ejércitos, ¿verdad? El ejército, el army, orar por ellos, pero también ese army espiritual, esos pastores que están alrededor del mundo, incluso aquí, Estados Unidos ha sido declarado también ya campo misionero. Muchos pastores, muchos misioneros también trabajando en la obra del Señor. Muchos son muy buenos. Muchos tienen ministerios grandes, otros estamos empezando, otros quizás no son como yo. Y cuando empiezo a hablar confundo de Elías con Eliseo, a Noé con Enoc, al libro de Filipenses con el Gálatas, o la última, a Felipe con Esteban. ¿Cierto? Porque cuando estamos acá enfrente, a veces se nos cruzan los nombres. Pero con un corazón dispuesto al Señor a servirle con amor por lo que Él hizo por mí, con errores y virtudes, pero sirviéndole al Señor con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón, para que el pueblo de Dios se expanda, para que el pueblo de Dios, para que cada día más personas conozcan del Señor, para hacerlos libres. Hoy estamos celebrando la libertad de este país, sí, pero celebremos también la libertad que Cristo nos dio a cada uno de nosotros el día que nos alcanzó, que nos atrajo a Él con lazos de amor. Esa libertad debemos atesorarla en nuestro corazón y darle gracias al Señor porque un día Él se acordó de mí. Un día Él me atrajo con lazos de amor, dice la palabra del Señor. No obligado, pero sí me conquistó con su amor, con su Santo Espíritu, y todavía nos sigue conquistando, y nos sigue enseñando, y nos sigue, aquí estás en este camino. Le voy a pedir al grupo que pase adelante, por favor. Padre Santo, gracias, Señor, por esa libertad, esa verdadera libertad que tú has traído a nuestras vidas, Señor. Hoy este país celebra su libertad, Padre, del imperio británico. Pero queremos, Señor, celebrar nuestra libertad en ti, la verdadera libertad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo coloco a cada uno de mis hermanos aquí presentes en tus manos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu ministrando sus vidas, Señor, liberándolos, oh Santo de Israel, enseñándoles. Que cada enseñanza, Señor, que tú traigas a nuestras vidas sea atesorada y puesta en práctica, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús también te pido, Señor, que nos ayudes a hablarles, a compartir tu palabra, esa libertad que tú has traído a mí, Señor, que no me quede con ella como si fuera algo que se fuera a perder si la comparto. Tantas personas que necesitan de ti, que tú les hagas libres, verdaderamente libres, Dios. Oramos por todas esas personas que están en el army, Señor, por los ejércitos de este país. Guárdalos en tu mano, Señor. Pero también oramos por ese ejército, Señor, de pastores, misioneros, ministros que están alrededor del mundo también llevando tu palabra, Dios. En general, de toda la iglesia de Cristo Jesús. Guárdalos, Señor, también. Que lo han dejado todo por llevar tu palabra alrededor del mundo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te alabamos y te bendecimos, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén.
la verdad y la vida. Y nadie, dice la palabra del Señor, llega al Padre si no es a través de Él. Hermoso. ¿Anuncios? ¿Sí tenemos anuncios? Bueno, el 29 de julio. Ya. Quiero hablarles un poquito, así rápidamente, de un evento que hubo ayer. Las damas se reunieron en el fellowship, allá en el salón de reuniones, y tuvieron una reunión ayer, y se reunieron cerca de 30 damas. Sí, fue maravilloso. Ahí estuve, y le estoy contando porque ahí estoy yo de colado. Ahí recibí bendición ahí de la lluvia de bendición que llegó ahí. Yo recibí un poco porque estaba manejando, estaba haciendo la transmisión. Pero fue hermoso, tuvieron un buen tiempo, hermoso tiempo de ministración de todo. Así que no se pierda el próximo evento de damas que se haga. Y no es nada más del grupo hispano. Vinieron las hermanas en inglés y también estuvieron ahí porque hubo traducción. Pero fue hermoso. Entonces, pues vamos a despedir nuestro servicio. Que esta semana el Señor derrame bendición sobre cada uno de ustedes. Que la presencia del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Padre Santo, ponemos en tus manos esta semana que inicia, Señor. Si hay alguna necesidad, Padre, sé propicio a ella, mi Dios amado. Derrama de tu Santo Espíritu sobre cada una de las familias que están aquí, sobre cada una de las familias aquí representadas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.